Diagnóstico de enfermedades tumorales. Lo que son los marcadores. Bueno, acá hay un caso clínico que lo pueden ir revisando, en el cual les presenta marcadores como el alfa-fetoproteína, el CA, el CA19.9, el CA15.3 y el CA125. Cada uno de ellos va a representar, si bien es cierto, a un tipo especial de cáncer, pero no va a ser, la mayoría de ellos no se utiliza para un tema diagnóstico ni para un tema de screening. La mayoría de ellos se utiliza como para un tema ya de pronóstico, de ver si ha habido recidiva, como lo vamos a ver, tiene un alto valor predictivo positivo. Eso ya lo vamos a ver porque es importante, porque actualmente, bueno, he visto que la mayoría de los médicos creen que, a ver, tómale, no sé, su SEA para ver cómo está. No, no es así, o sea, es marcado. Y además debemos entender de que muchas veces estos marcadores pueden llegar a aumentar en situaciones que no son oncológicas, como por ejemplo en un paciente con un antígeno prostático. Podemos encontrar que se puede elevar, por ejemplo, en pacientes que fuman, en pacientes que han tenido relaciones sexuales recientes, en pacientes con prostatitis y que no necesariamente son problemas tumorales. ¿Ok? También debemos tener en cuenta que siempre va a ir acompañado con la clínica para poder tener una precisión más exacta sobre esto. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la clase de hoy? Básicamente conocer la utilidad de los marcadores tumorales, cuáles son los principales, porque hay un montón y de cuáles debemos tener una idea. Y esto, luego el tercero es el punto más importante, diría yo, es entender la interpretación clínico-laboratorial de los principales marcadores tumorales, ver en qué momento se aplica, ver cuándo vamos a pedir, vamos a pedir y no pedirlo de una manera indiscriminada. Entonces, antes de eso, hay que afinar algunas cositas como las definiciones. La neoplasia es una transformación tanto a nivel genofenotípicamente, que esto va a alterar a una célula normal, ¿ya? Y esta alteración se va a basar básicamente en la pérdida del control de su crecimiento, lo que es la apoptosis. O sea, la mayoría de ellos va a venir con una alteración en el GP53, que es el encargado de hacer la apoptosis. Otros pueden venir, por ejemplo, en el BRCA, otros pueden venir, por ejemplo, en el ERP2, dependiendo del tipo de tumoración para poder usarlo como un marcador, ¿ok? Y generalmente, esta inhibición puede manifestarse no solo a nivel local, sino también pueden irse hacia otros tipos de órganos a través de las metástasis. Los tumores no cancerosos o tumores benignos son tumores benignos que, si bien es cierto, no se comportan como las neoplasias, pero sí pueden generar otro tipo de problemas. Por ejemplo, un tipo de una hipertrofia benigna de próstata. Si bien es cierto, de repente no puede ser metástasis a nivel de columna, no puede, pero sí puede producir una hidronefrosis por una obstrucción urinaria, ¿no? A nivel de los uréteres o a nivel de la vejiga, pues, ¿no? ¿Qué más? Si bien es cierto, casi nunca pone en riesgo la vida de la persona, pero debemos tener en cuenta qué tipo de y en dónde pueden estar localizados. Entonces, ¿qué son los marcadores tumorales? Como bien acá lo dice en la diapositiva, son generalmente sustancias que son sustancias, en la mayoría de ellas, de naturaleza proteica, que van a ser producidas por los tumores, por los tejidos tumorales. Ahora, ¿por qué digo la mayoría de ellas? Porque los marcadores tumorales también pueden ser metabolitos, hormonas, enzimas, ¿ya? Por eso, pero la mayoría de ellos son proteínas. Como ya les había dicho, su valor clínico va a depender de dónde, de la utilidad clínica, sensibilidad y especificidad. Un alto valor predictivo positivo la mayoría de ellas, ¿ya? Se puede utilizar en el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad y como factor pronóstico. Mayormente como seguimiento y factor pronóstico. Diagnóstico a veces tienen otro tipo dependiendo del colegio, pero ven, no hay casi screening. En el screening la mayoría de ellos
Por ejemplo, lo único que sí se podría usar como screening es el PCA, ese es el PCA total, pues, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué métodos podemos utilizar dentro de estos marcadores? Podemos utilizar ELISA, quimioluminiscencia o electroquimio. Los más usados es a través de quimio o electroquimio. ¿Ya, chicos? ¿Por qué? Porque el método es más fácil, no tiene que cubar, sale en 30, 40 minutos, y eso es importante para tener un resultado óptimo. Como ya les había dicho, hay algunas limitaciones. ¿Por qué? Por sí solo, el marcador tumoral no es suficiente para hacer un diagnóstico. Por eso que tendría que ir acompañado de clínica y de otro tipo de marcadores, de repente radiológicos, de repente semiológicos, ¿ya? Otra limitación que podría ser es de que puede elevarse en personas en condiciones benignas. Ya di los ejemplos, por ejemplo, del PSA. El nivel del marcador no se eleva en todas las personas con cáncer, especial en etapas tempranas de la enfermedad, por eso que no funciona como screening. ¿Ok? Muchos marcadores tumorales no son específicos a un tipo particular de cáncer, por eso le dije, pueden aumentar, por ejemplo, la beta-HCG. Ustedes mencionan beta-HCG, ya, puede aumentar en embarazo, ya, pero también puede aumentar, por ejemplo, en un corocarcinoma, en una mola, en una enfermedad trofoblástica, estamos hablando de mujeres, o también en tumores ováricos, o también en tumores masculinos a nivel testiculares, como los seminomas, ¿ya? Por eso que no solo va a estar aumentado en un particular tipo de cáncer, ¿ok? Entonces, esto que nos lleva a pensar de que necesitamos un marcador oncológico ideal? ¿Y qué características debería tener? Bueno, que sea muy fácil de determinar, o sea, algo así como una prueba rápida, pues, ¿no? Que sea económico, porque los marcadores son caros, la mayoría de ellos están en un promedio entre 50 60 soles en los más baratos, ¿ya? Y que sea sensible y específico al 100%, pues, ¿no? Entonces, entró un montón. Entonces, ¿qué podemos esperar de los marcadores tumorales? ¿Ya? Como ya les he dicho, la mayoría de ellos son proteínas, sin embargo hay algunas enzimas, metabolitos, producto de algunos oncogenes, como había dicho el EP2, ya, los BRCA, ya, y algunas alteraciones detectables del ácido desoxirribonucleico. Entonces, ya dijimos la estructura. Por ejemplo, dentro de los marcadores de proteínas tumorales específicas, vamos a encontrar, por ejemplo, el cromosoma Filadelfia, en un caso típico de una leucemia mieloide crónica. Luego, dentro de las proteínas no específicas, ¿ya? O algunos marcadores relacionados con células malignas, podemos encontrar, por ejemplo, en el antígeno carcinoma embrionario y la alfa-feto proteína, respectivamente en el cáncer de colon mayoritariamente, porque también se puede dar a nivel hepático, igual en el alfa-feto proteína mismo, más que todo a nivel hepático, pero también se puede dar en cáncer de colon. Luego tenemos algunas proteínas celulares específicas sobreexpresadas en células malignas. Por ejemplo, tenemos aquellas que al aumentar su concentración pueden ser utilizadas como marcadores tumorales. Por ejemplo, el PSA. ¿Ya? Entonces, volvemos de nuevo a cómo se debería usar un marcador tumoral. ¿Ya? Partiendo del punto que lo estoy repitiendo porque quiero que se les quede el concepto, hay una inespecificidad. ¿Ya? Y por esa inespecificidad debemos aprender a utilizarlo y a distinguir valores. Por ejemplo, cuando encontramos niveles séricos elevados, ¿ya? Generalmente cuando encontramos estos, hay una mayor probabilidad de que se trate de un tumor maligno. Pero si encontramos marcadores tumorales no tan elevados, hay que asumir de repente que puede ser por una causa externa. También para descartar una patología benigna, ¿ya? ¿Qué pasaría si encontramos un aumento de un marcador tumoral, ¿ya? Pero el paciente no tiene ninguna sintomatología, ni semiología, ni algún de repente ayuda de imágenes que nos indique que puede ser algo maligno, ya porque hasta esperar la biopsia, ¿ya? Deberíamos descartar algunas patologías benignas que podrían dar un aumento como por ejemplo la cirrosis hepática que puede dar un aumento de la FP, ya la insuficiencia renal crónica o de repente algunos derrames de tipo seroso. Entonces,
Entonces, si los hallazgos de los niveles elevados de marcadores tumorales, si no los encontramos muy elevados, bueno, van a tener un valor limitado porque puede darse por algunas patologías tumorales, pues, ¿no? También deberíamos tener en cuenta que nos va a servir para seguimiento, porque si este marcador comienza a aumentar de forma continua a través de los controles, por ejemplo, a los 2 meses, a los 3 meses, ya esto nos podríamos decir, ah, hay algo más que lo produce y podríamos estar sospechando de que hay un tumor que está creciendo. ¿Ya? Sin embargo, cuando, por ejemplo, estamos viendo y no hay un aumento o de repente termina disminuyendo, hay que pensar más que un problema tumoral, podría ser un problema no tumoral que puede ser una patología en la mayoría de los casos benigna. Un ejemplo, por ejemplo, los marcadores como el ADA. El ADA se puede elevar, mayoritariamente se eleva pues en tuberculosis, pues, ¿no? Pero si es que no está, por ejemplo, más de 35 unidades internacionales por litro por encima en los líquidos, más que todo en el líquido pleural, encontramos valores pequeñitos como de 10, de 12, hay una alta sospecha de que podría tratarse de un tumor, perdón, de un derrame pleural maligno, más aún si de repente se encuentra plasmido linfocitario, si encontramos de repente eosinofilia, que también se asocia bastante a lo que son mesoteliomas y todo eso, ¿ya? Como ya les dije, tiene que ir acompañado de algo más, biopsias, análisis de fluidos, de repente alguna ayuda al diagnóstico a través de radiología, ¿ya chicos? Entonces, acá podemos observar los marcadores tumorales, no están todos, pero sí están los más frecuentes, ¿ya? Por ejemplo, como ya les había dicho, hay otras causas. Bien, vamos a tocar, por ejemplo, el PSA, que es uno de los más frecuentes. Si estuviera aumentado o bien aumentado, hay que sospechar de un cáncer de próstata, generalmente más de 10 se le dice, ¿ya? Sin embargo, si estaría en menos de 4, hay que sospechar de una hipertrofia benigna de próstata o de repente una prostatitis, eyaculaciones, biopsias previas o de repente un tacto rectal, ¿ya? También deberíamos pensar acá si es que no hubiera ningún problema a nivel de próstata y fuera varón, hay que pensar en un problema colorectal. Y si fuera mujer, está elevado el PSA, error, ¿no? De repente puede ser un cáncer de mama, ¿no? ¿Ya? Luego tenemos otros marcadores tumorales que se pueden asociar a ellos, ¿ya? ¿Ya, chicos? Entonces, igual acá, igual en el CA para cáncer colorectal, el 12.5 que es para de ovario, 19.9 que es para páncreas, el 15.3 que es para mama, el 27.29 que es también para mama, pero más se utiliza el 15.3, alfa-fetoproteína, como ya les había dicho, un problema a nivel hepático, y la beta-HCG, que puede ser una mola o un coriocarcinoma, ¿ya? O también seminomas en algunos casos. Ya miren, en neoplasias como un cáncer testicular y donde puede estar aumentado en embarazo y no necesariamente es una patología maligna. Ya algunos tumores ováricos, como había mencionado. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con este cuadro? Quiero decir tres cosas. Si bien es cierto, la primera, si bien es cierto, se asocia a patología, mayoritariamente se asocia a una patología determinada, no debemos guiarnos solo con ese resultado porque de por sí no te va a orientar a eso. Tienes que valorar más, acompañar más con clínica, con radiología. El otro punto es que puede estar aumentado en patología benigna, no todo marcador tumoral aumentado tiene que ser necesariamente un problema neoplásico. Y el tercer punto es de que sirve básicamente no para screening en la mayoría de los casos, sino para una detención temprana de recurrencia. Me explico. Si tú tienes un CA muy alto, ya muy alto, tienes en 20 y al paciente le hacen una hemicolectomía total y le erradican la biopsia, dice bordes libres, no hay nada, se supone que el CA debe estar en el suelo inmediatamente al pozo postquirúrgico y no debería estar aumentando ni tener alguna variabilidad dentro de los próximos 5 años. Y si aumentara, significa que nos ha hecho una resección total y
podrías ayudar a detectar tempranamente alguna recurrencia de esta patología oncológica. Para eso sirve, detección temprana de recurrencias. No significa que sea como screening. Ok, screening es otra cosa. Acá vemos la clasificación: antígenos, onconfecales, el CA, la fetolagono, la beta-HCG, las glucoproteínas, las enzimas, como el lactato, la enolasa, la específica, la fosfatasa ácida, la fosfatasa alcalina, las hormonas, la serotonina, proteínas séricas, tiroglobulina, fructina, inmunoglobulina, beta-2 microglobulina. Esto es ¿para qué? Ahí lo revisan, chicos, ¿no? El cobre, el zinc. Acá tenemos un resumen de los diferentes tumores y más que todo usado acá. Acá está la respuesta: beta-2, mieloma. LDH beta-2 también puede estar apareciendo en linfoma. Ferritina y cobre zinc en una enfermedad de Hodgkin. ¿Ya? Entonces, todo lo que hemos hablado se resume en esta diapo. Como screening, no hay más que el PSA. ¿Ya? Es el único que actualmente que ha demostrado una mayor predisponibilidad para hacer este tipo de función. Como diagnóstico, como ya vimos, la mayoría de ellos, pero ojo, no diagnóstico de manera unitaria, o sea, que sale elevado y que ya piensa que es el no, tienes que valorar la clínica, el resto del contexto del paciente para poder tener un diagnóstico certero, porque ya lo habíamos dicho hacia adelante. Como por ejemplo, el CA19-25 en cáncer de ovario, el melanoma, que es la tirosina, el S100, los linfomas, las alteraciones, el cáncer de testículo como la beta-HCG y la fetoproteína, como estratificación y pronóstico en el cáncer de mama, receptores de estrógeno y los ERP2, ¿ya? El CA15.3 también se utiliza. Si cáncer de colon, ya les expliqué, ya les puse acá. Y como seguimiento, miren, cáncer de colon, el 15.3, el PSA libre, la relación PSA libre, PSA total, el 19.5, 112.5, la tiroglobulina o la calcitonina para el cáncer de tiroides, eh, igual para el cáncer de testículo y para el linfoma. Como vemos, miren, como diagnóstico y como seguimiento repiten funciones. Obviamente nos es más útil como seguimiento porque como ya tenemos el diagnóstico, nos orientaría a que pueda haber una recurrencia de forma precoz si es que encontramos de una manera más rápida. Entonces, no vamos a tratar todos los marcadores porque es un montón, pero sí vamos a tratar por lo menos los más específicos, los que más salen, ¿no? Los que más van ustedes como médicos generales a encontrarse dentro de sus labores cotidianas. Por ejemplo, el PSA tiene un valor de entre 0.1 a 4 nanogramos por mililitro. Va a ser secretado generalmente por el epitelio secretorio prostático. Sin embargo, puede ser secretado a nivel de mama, puede estar encontrado a nivel de líquido amniótico, en endometrio. Así que hay que tener en cuenta. Como ya habíamos visto acá, también puede aumentar en un cáncer de mama y en un cáncer colorectal. ¿Ya, chicos? Entonces, si damos tratamiento con la alfa-5 reductasa, metansulocin va a haber pues una disminución. ¿Y quiénes la pueden aumentar? Y los fitoestrógenos. Por ejemplo, si consumen bastante fresa, por ejemplo, que también tiene fitoestrógeno. ¿Y quiénes esto lo van a disminuir? ¿Y quiénes van a aumentar? Vemos todo. Miren toda la cantidad de patologías oncológicas que pueden aumentar esto y sin necesidad de afectar la próstata. ¿Ya? Ahora, ¿para qué nos sirve el coeficiente de PSA libre con PSA total? Generalmente, entre más PSA libre tengamos, hay una mayor probabilidad de que el problema sea oncológico. ¿Ya? Por ende, que si esta relación es menor, hay menor riesgo de que haya un problema oncológico. ¿Ya, chicos? Y si va aumentando a una velocidad, se va aumentando sus valores,
puede haber una alta sospecha de que haya un problema de neoplasia, ¿ya? También otro que lo puede acompañar es la fosfatasa ácida, ¿ya? Más que la alcalina, ¿ya? PSA con fosfatasa ácida. ¿Y por qué pongo este dedito? Porque el tacto rectal junto con la ecografía, estos tres son los pilares para el screening de cáncer de próstata, ¿ya? Mayoritariamente vamos a utilizarlo, perdón, disculpen, en lo que es un diagnóstico, ¿ya? Junto acompañado con lo de esto, para poder tener un control o un screening. Mira, se repite cada 2 a 4 años. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar? Tenemos el PSA. Si es menos de 4, podemos decir que está dentro de los rangos normales. Si es de 4 a 10, debemos realizar un PSA libre. Donde este PSA libre no debería sobrepasar del 25% para poder tener una certeza de que estamos hablando de una patología benigna. Si tenemos más de 10, ya acá sí debemos pedir lo que es una biopsia. Ojo, acá si en el PSA libre encontramos más de 25 también le pedimos biopsia, ¿ya? Para poder descartar una patología maligna. Sea en el mama el 15.3, bueno, en realidad no sirve, o sea, más sirve la mamografía, ¿ya? Así que, para conocimiento, y eso sí, chicos, si nosotros tenemos un CA de mama y en el CA de mama queremos ver lo que es seguimiento, queremos ver todo, debemos pedir receptores hormonales de estrógeno y progesterona y el oncogen ER2 para poder ver si es que le metemos tratamiento quimioterapéutico, ¿ya? Estos dos son más principales que estos, ¿ya? ¿Quién más puede aumentar? El CEA, el antígeno polipeptídeo tisular, el 27.9, el P53, hasta la catexina, ¿ya? Sin embargo, estos no se utilizan de manera rutinaria porque tienen una baja sensibilidad en aquellos estadios iniciales, no son específicos y no nos va a servir para realizar el seguimiento, más nos sirve las mamografías o las tomografías. ¿Ok, chicos? Pero sí para el tema de tratamiento hormonal o tratamiento quimioterapéutico se pide receptores hormonales, estrogénicos y progesterona y oncogen ER2. Entonces, para ovario, debemos tener en cuenta que estos tumores son de alta letalidad y la mayoría de las veces se van a diagnosticar de forma tardía. ¿Por qué? Porque no van a dar tanta sintomatología específica, ¿ya? Generalmente los dividen, cuando lleven ginecólogos, dividen epiteliales y no epiteliales. Algunas diferencias, como por ejemplo, los no epiteliales es más frecuente en mujeres jóvenes, ¿ya? Aquellos como por ejemplo los tumores de células germinales y los que se derivan del estroma ovárico. Y acá en este tipo de tumores van a aumentar lo que son la alfa-fetoproteína, la beta-HCG, ¿ya? Si tenemos solamente aumentado el alfa-fetoproteína, vamos a pensar de que puede ser un nodo seno endodérmico, pero si tenemos la beta-HCG, hay que pensar en una mola, un trofoblasta, un colocarcinoma, pues, ¿no? Si tenemos elevado los dos, puede ser un carcinoma embrionario, ¿ya? Pero si de repente pedimos un acompañante como es la inhibina, deberíamos pensar en unos tumores derivados de la granulosa. En cambio, los tumores epiteliales, acá sí se va a elevar más frecuente, el que casi todos conocemos, pues que es el CA125, pues, ¿no? Y estos tumores epiteliales van a ser en personas ya mayores, va a ser postmenopáusicas, y esto van a reflejar una alteración en el epitelio celómico y mülleriano, ¿ya? Sin embargo, a diferencia de repente de los no epiteliales, en esta situación pueden haber patologías benignas y causas no tumorales que pueden aumentar el CA19-9, siendo absolutamente normal, por ejemplo, en el embarazo, ¿ya? Así que hay que tenerlo en cuenta. Y como ya habíamos dicho, es tardío, porque miren, el CA125 se va a elevar en la mayoría de veces en los avanzados y solo la mitad a inicios, no sirve para screening,
¿ya? Lo que sí va a servir es para el seguimiento a través de la negativización tras una quimioterapia exitosa, ¿ya? Acá lo que les estaba diciendo, podemos observar los marcadores, lo que son el BRCA1, el BRCA2, para lo que es screening, y también cada 6 meses podemos operar un CA-125 con una ecografía para el control y seguimiento, ¿ya? A nivel colorectal, vemos que es uno de los tumores más frecuentes a nivel del mundo, que es tercero o segundo a nivel mundial, ¿ya? Básicamente se da pues por toda la comida chatarra que comemos, el ingreso de los radicales libres y todo eso, ¿ya? Y entonces, ¿para qué nos va a servir lo que es los marcadores tumorales? Bueno, para screening no, ni tampoco para un diagnóstico precoz, pero sí para seguimiento y sí para control y factor y pronóstico después del tratamiento. ¿Cuál es el más usado dentro del colorectal? El CEA. Sin embargo, como ya les había dicho, puede aumentar el alfa-fetoproteína, puede aumentar la 19.9, puede aumentar la 12.5, puede aumentar el 27.9, y puede aumentar el KRAS, pues, ¿no? Ya hay que tener en cuenta eso, por favor. Entonces, nos vamos a centrar básicamente en lo que es el CEA. En el CEA, como ya le hemos dicho, la mayoría de estos tumores van a servir para pronóstico, miren, para pronóstico. Y mira, tras diagnóstico y previo a cirugía para el pronóstico. Y tras tratamiento radical, pedir cada 2 a 3 meses. ¿De chicos? Y correlación con estadiaje y seguimiento post tratamiento. Acá tenemos los valores, ¿ya? Que te hacen sospechar, man, no te confirman, porque al final ustedes saben que un tema tumoral, el que da la última palabra es anatomía patológica. Ya, chicos, acá tenemos los valores, miren, un 95% probable de malignidad si sobrepasan los 25 nanogramos por mililitros, ¿ya? Entonces, debemos tener en cuenta, como ya les había dicho por enésima vez, que los falsos positivos se pueden dar, por ejemplo, en procesos benignos, por ejemplo, que fuma, que tiene alguna pancreatitis, una insuficiencia renal, o algunos procesos malignos, pero que no sean a nivel colorectal, como por ejemplo el melanoma o el linfoma, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos resumir del CEA? ¿Ya? Nos va a servir para detención de recurrencias precoces, asintomáticas y que todavía se pueden resecar. No te va a ayudar a disminuir la mortalidad, sin embargo, debemos tener en cuenta que es una de las principales para ver el pronóstico a 5 años, ¿ok? Entonces, ahora a nivel hepático. El hepatocarcinoma es un tumor frecuente maligno, ¿ya? Es letal. Cada 5 personas mueren de cada 100.000 personas que tienen un hepatocarcinoma. ¿Sirve o no sirve? Para un diagnóstico precoz, no. ¿Ya? Pero si tenemos, por ejemplo, acá tenemos un tumor que es detectado por una ecografía y tenemos la alfa-fetoproteína elevada, tenemos que hacer biopsia. ¿Ya? ¿Cuándo podemos decir que ya de repente mayoritariamente es un tumor maligno? Cuando de repente encontramos en la ecografía un tamaño mayor a 2 centímetros, de consistencia dura, aunque no parece más que todo un exceso, y cuando el PSA está más de 2.000 nanogramos por mililitro, ¿ya? No va a servir para el seguimiento y pronóstico después de tratamiento, ¿ya? Acá tenemos la población de riesgo, que ya lo sabemos. Entonces nos vamos a centrar en lo que es la alfa-fetoproteína. Uy, ya, se está grabando, pensé que no estaba grabando. La alfa-fetoproteína, rango normal, acá están los rangos normales. Bueno, es una glucoproteína, chicos, ¿ya? Un ratito. Ya, disculpen. Hay que tener en cuenta que la mayoría de este marcador se van a elevar, o sea, el 75% de las personas con hepatocarcinoma van a tener la fetoproteína elevadas,
¿ya? Sin embargo, hay falsos positivos, ¿ya? A ver, falsos positivos como, por ejemplo, una metástasis hepática, que ya están ligados a por ahí la mayoría de los tumores, ¿ya? Ahora, ¿cuándo ser o sospechar? Por ejemplo, eh, generalmente cuando ya encontramos valores por encima de los 500, ya es una alta sospecha de que sí, efectivamente puede ser un hepatocarcinoma. Pero como les digo, es una alta sospecha. A diferencia de este el diagnóstico definitivo siempre lo va a dar la biopsia, ¿no? A nivel pulmonar, esto está bastante relacionado con el tabaquismo. Con el tabaquismo también debemos tener en cuenta de que no nos van a servir para el cribado. Muy pocas veces nos sirven también para el diagnóstico. La mayoría de ellos son a nivel de biopsia o lavado broncoalveolar, ¿ya? ¿Qué más? No nos ayudaría en una clasificación entre de repente si es un carcinoma indiferenciado, no diferenciado, un carcinoma escamoso, ¿ya? Así que no nos ayudaría mucho solicitar marcadores tumorales, al menos a nivel pulmonar, ¿ya? Para otros tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer gástrico, de la misma manera, no están relacionados solamente a ese tipo de cáncer, sino a todos los que están a nivel de tracto gástrico. También no son específicos en páncreas. El 19 básicamente no nos va a servir para diagnósticos, pero sí para seguimiento, ¿ya? Y en carcinomas testiculares, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, si es un seminoma, la beta-HCG va a estar elevada en un 10% de las personas, y si es un no seminómica, va a estar aumentado tanto la beta-HCG como la alfa-fetoproteína en la mitad de esas personas, ¿ya? ¿Ya? Y el LH va a estar aumentado, por favor, tengan en cuenta eso. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo lo que hemos hablado? ¿Ya? No se recomienda para el cribado, ¿ya? ¿Qué más? Ese es el punto número uno. El otro punto que debemos tener en cuenta es que la mayoría de ellos sirven para lo que es seguimiento y, no, y en algunos casos pronóstico. También deberíamos tener en cuenta que en algunas patologías, como por ejemplo el cáncer pulmonar, no nos sirve pedir marcadores tumorales, ¿ya? ¿Qué más? El screening en mama tampoco nos va a servir, nos ayuda más una mamografía, ¿ya? En ovario es más que todo, si fuera no epitelial, sería más que todo una eco más el SA-125. ¿Ok, chicos? Y, y esto también lo que les quiero decir es que debemos pedir de acuerdo a nuestra sugestividad diagnóstica, a lo que nosotros creemos. Y el diagnóstico se hace englobado, no solo se hace porque un marcador salió elevado. ¿Ok, chicos? Entonces, ok, bueno, esto es todo lo que les he dicho, ¿ya? Serían Sería todo. Gracias, chicos. ¿Qué pasó? Ah, se copió doble. Voy a borrar. Listo. ¿Alguna pregunta, chicos? Si no, para avanzar con el otro tema. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Ninguna? Ya. Entonces avanzamos. Toca lo que es ahorita ver laboratorio de enfermedades infecciosas, tales como, bueno, lo ideal sería haber visto las ITS, las infecciones de transmisión sexual, y ver lo que es el VIH. ¿Ya? ¿Para qué es importante esta clase? Para conocer lo que es la estructura y el ciclo de vida
Disculpen chicos, fue acá ya la perrita. Lo que debemos conocer es acá la estructura y el ciclo de vida. ¿Para qué? Para saber de dónde van a salir los diferentes tipos de diagnósticos o diferentes métodos diagnósticos y por qué va a depender de cada una su mayor sensibilidad y por qué va a poder disminuir el periodo de ventana. Bueno, porque no es lo mismo que medir anticuerpos que medir de repente una proteína propia de este virus, ¿ya? Y por ende todo esto nos va a conllevar a tener una interpretación clínico-laboratorial correcta, ¿ya chicos? En Perú existe una normativa, una norma técnica que es para VIH, ya tanto a nivel de adultos como a nivel materno-fetal. Entonces, los casos de infecciones por VIH inician, como podemos estar observando, desde 1983 hasta el 2018, han venido en aumento. Sin embargo, a pesar de eso, miren, en el último año, en la última década, en esta última década que se está yendo entre el 2012 y el 2017, hubo un incremento. Luego bajaron, pero de igual manera la tendencia es a la alza, ¿ya? A tener en cuenta eso. Entonces, en la taxonomía de lo que es el virus del VIH, tenemos lo que es un virus ARN, es un virus retrotranscriptasa, retroviridae, que va a pertenecer a la subfamilia de los Lentiviridae y que en los primeros casos se vieron en Nueva York y en Los Ángeles, donde personas homosexuales comenzaron a tener unas neumonías atípicas que no eran las convencionales y que generalmente luego después de estudios se llegó a determinar que eran causadas por gérmenes, eh, no diría típicos, sino diría gérmenes que son oportunistas, como en ese tiempo denominado el Pneumocystis carini, pero eso ahorita es Pneumocystis jirovensii, y algunas lesiones en dorso o en cara, que era antes llamada el estigma del VIH, el estigma del VIH, el estigma homosexual, que lo producía el sarcoma de Kaposi relacionado al virus de herpes tipo 8. ¿Ya, chicos? En el 84 ya se llega a determinar que el VIH es el agente causal. Entonces se comienza a estudiar esta estructura y se determina de que existen dos serotipos, el VIH tipo 1 y el VIH tipo 2. La mayoría de los responsables es el tipo VIH 1 y el que está más distribuido a nivel mundial es el serotipo A. El VIH2 más que todo se va a encontrar en la África subsahariana y que se va a parecer bastante a lo que es el virus de inmunodeficiencia en simios. ¿Por qué es importante conocer esto? Es importante conocer esto porque, miren, acá vemos, ¿qué vemos acá? Glicoproteínas, ¿no? GPS son glicoproteínas. Por ejemplo, las que se van a unir al receptor que es el CD4, ¿ya? A través del CD3 también se van a unir. Este receptor que se va a unir a través de ellos, a través del complejo del linfocito TCD4, es el 120 y el 51 es el que va a enclavar, va a ajustar esa conexión, la va a asegurar, entre comillas. Lo vamos a tener acá a nivel de lo que es la nucleocápside, ¿ya? La nucleocápside vamos a tener diferentes tipos de glucoproteínas, como por ejemplo el P24 o el 17. El 17 es aquel que se encarga al momento que ya va a haber la gemación del virus de CD4 en coger lo que es la membrana del CD4 para convertirlo en la membrana propia del virión. ¿Ya, chicos? Luego tenemos el P24, que es propio, que pertenece a las proteínas estructurales, y dentro del ARN podemos encontrar la retrotranscriptasa. ¿Vieron? Entonces,
valorándonos sobre la estructura viral, debemos decir de que existen genes que van a estar conformados por tres tipos: las proteínas estructurales, las reguladoras y las accesorias. Tanto las reguladoras como las accesorias son conocidas como no estructurales. ¿Por qué se le dice no estructurales? Porque se encargan de hacer otro tipo de chamba, que es generalmente hacer las proteínas estructurales para que éstas puedan constituir las partes del virus. Dentro de ellas tenemos tres proteínas estructurales más utilizadas, que son el GAT, el EM y el POL. El GAP se va a asociar al P24 y a la cápside interna, o sea, acá, ya junto con el P17. El EM, no sé, de envoltura, se va a relacionar con los que son la conexión hacia la célula diana, que es el CD4. Y también a veces los monocitos. Es el 120 y es el 41. El POL es aquel que va a relacionarse con la transcriptasa para seguir produciendo tanto la proteasa, la integrasa y pueda unir todos los pedazos que puede haber como una especie de rompecabezas para unirlo para la formación de nuevos viriones. O sea, y para que no haya un consumo excesivo de CD4, porque si vemos, vamos a ver dentro de la patología que al inicio, cuando hay una prima infección, hay un exceso, los linfocitos CD4 bajan de manera abrupta, existen proteínas reguladoras, que es el TAC. Si no existiera el TAC, estos pacientes, si hay una alteración en el TAC, los pacientes con VIH en su primera infección podrían hacer una fase SIDA muy rápida, muy pronta. Por el TAC es donde el periodo de latencia dura aproximadamente entre 10 a 20 años. Luego tenemos algunas proteínas accesorias que van a darle el sazón de aumentar la infectividad del virión. Entonces, cuando ya hablamos de transmisión, debemos tener en cuenta que la transmisión del VIH va a ser a través de transmisión sexual, vertical y perinatal, parenteral, ¿ya? Dentro de la más frecuente, pues obviamente es la transmisión sexual. ¿Cuál es la práctica que más riesgo tienes de hacer alguna infección? Es generalmente el coito anal receptivo, ¿ya? Y obviamente esto se va a complicar más cuando hay una coinfección por otras ITS, cuando el paciente va a tener una carga viral elevada, si el coito va a ser durante la menstruación y en algunos casos alguna ausencia de circuncisión. Entonces, después de la transmisión sexual, podemos decir que la siguiente causa más frecuente es la transmisión vertical, o sea, hay un alto riesgo que si nace a nivel por parto vaginal, por el canal vaginal, de un 65% que el niño pueda salir contagiado. Si es en el caso de una cesárea, un parto alto, 35%. Y si es lactancia materna, que es dentro de la parte perinatal, un 14-17%, por eso que está prohibida la lactancia materna. Chicos, ¿hasta dónde me escucharon? Me acabo de dar cuenta que se me fue el audio. Que estaba ¿Hasta qué prohibida diapositiva la escucharon? que estaba prohibida la Hola, lactancia materna. ¿perdón? La lactancia materna, ya. Entonces no fue mucho.
Josep. ¿Qué pasó con el audio? Se fue el doctor. Puedes consultarle al doctor si sigue teniendo problemas, si no, para que nos dé otro día, pues, lo de VIH. O si va a volver a ingresar. ¿Ya? Disculpen, chicos, se me fue el internet. Ya, ahí está. Ya, como les estaba diciendo, hay otros tipos de transmisiones, como por ejemplo la transmisión parenteral a través del usuario de droga de vía parenteral, el reciclaje y el uso de jeringas usadas, lo que es tatuajes también, y lo que es las transfusiones, aunque con todo lo que se hace, con todo el tratamiento que se le da, con todo lo que es las medidas de bioseguridad, el tamizaje que se da en banco de sangre, es poco probable, pero igual existe un alto riesgo, lo que llamamos riesgo residual. Pues, ya, como ya les había dicho, la mayoría de las transmisiones se van a dar a nivel de una transmisión sexual. Miren, en Perú, entre el 83 y 2018, el 97.58% ha sido por vía sexual, solo el 0.4% ha sido por vía parenteral y el casi 2% por vía vertical. Ya, chicos. Entonces, ¿cuál es la célula diana del VIH? La célula diana del VIH es el linfocito TCD4. El linfocito TCD4 es la célula diana. Sin embargo, debemos tener en cuenta que existen correceptores como el CXR4 que se encuentra en los linfocitos T, y en el complejo monocito macrófago se encuentra el CCR5. Es más, se ha dicho que si hay una ausencia del CCR5 como correceptor, estos pacientes pueden llegar a ser inmunes a adquirir el VIH. Acá, como le está el complejo receptor de linfocitos de 4 y acá se está uniendo a través de la glicoproteína 120, pues, ¿no? En el ciclo vital del VIH, como ya podemos ver, vemos acá que en la fase de acoplamiento y función de la membrana hay una unión entre la glicoproteína 120 y la 41, que esto va a perder su envoltura al momento de entrar y envoltura y casi entra solo lo que es el ARN estructural, va a ser lo que es la transcriptasa inversa, el ARN del virión, y a través de su transcriptasa inversa se va a unir, va a romper el ADN de doble cadena y se van a unir con el ADN vírico a través de un proceso de integración. Luego de este proceso de integración va a haber una transcripción, o sea, va a coger proteínas estructurales del ADN para convertirlos en su ARN del virus, y esta transcripción después a nivel ribosomal se va a dar y va a conformarse en una traducción a nivel del retículo endoplasmático, y esta traducción va a dar a nuevas proteínas víricas, pero estas nuevas proteínas víricas necesitan todavía el resto de los componentes del virión. Por eso que va a existir la fase de ensamblaje donde se va a formar su cápside y su cápside y su protección. Al momento que va a salir a través de una gemación, la salida de viriones, es ahí donde actúa el P17, en donde va a coger parte de la membrana del CD4
y va a formar su propia envoltura. Chicos, este es el ciclo vital en resumen del VIH. Y también, ¿qué más debemos conocer? La historia natural del VIH. La historia natural del VIH, como ya les había dicho, miren, una infección primaria que podemos encontrar, hay una abrupta disminución de los CD4, ya miren, de más o menos de 1000 que manejamos a 500. Y hay, al igual como una forma abrupta, también hay un aumento abrupto de lo que es el aumento de la carga viral. Y acá es donde actúa el TAC. Por si no actúa el TAC, esto sería hacia abajo. O sea, el CD4, cuando el CD4 sería hacia abajo y la carga viral aumentaría, pues, ¿no? Pero el TAC logra esto, que haya una leve recuperación de lo que es los CD4 en un par de años para luego, de forma, ¿cómo se podría decir? De forma continua, comienza a disminuir a una razón de menos 50 células por microlitro por año, ¿ya? Hasta llegar a los 200, donde va a haber enfermedades oportunistas y muertes. Generalmente en la fase de infección se puede manifestar a través de un síndrome de infección agudo por VIH que puede simular de repente una mononucleosis aguda, ¿ya? O también a través de unas adenomerales persistentes, ¿ya? Dentro de la fase de latencia clínica casi no hay sintomatología. La sintomatología más que todo se va a dar cuando haya un conteo de CD4 menos de 200, donde va a aparecer enfermedades oportunistas, ¿ya? Un acápite hay que hacer acá es que generalmente cuando están entre 120 para abajo, a pesar de que no es un factor de riesgo para tener alguna enfermedad, realmente se comienzan a reactivar los pacientes que hayan tenido alguna prima infección por tuberculosis. Así que hay que tener en cuenta ese punto, ¿ya? ¿Qué cambios van a haber? Van a haber, por ejemplo, una activación, en la primera infección, activación policlonal de los linfocitos B, un aumento de las inmunoglobulinas. Como disminuye los CD4, va a haber una inversión de la relación de CD, o sea, va a predominar los CD8 con los CD4, ¿ya? Por eso que va a disminuir la respuesta CD4. O sea, eso va a haber una disminución, como no hay CD4, de interleuquina y de natural killers. Ya, esto es lo que ya les había dicho. Entonces, miren, en la clasificación de VIH podemos hacerlo a través de las CDS o a través de la OMS. Ya, esta diapositiva que ven es a través de la CDS, ¿ya? Tenemos la clasificación clínica, que es la categoría A, B y C. Acá en la categoría A es la fase sintomática, la linfadenopatía generalizada persistente y el síndrome retroviral agudo. La fase B son todas esas categorías que vemos, y la fase C es aquella que no es ni A ni B. Miren, estas son todas las fases C. Y la clasificación inmunológica tenemos la categoría 1, 2 y 3, en donde en la 1, cuando encontramos más de 500 CD4 o 28% de recuento linfocitario total. La categoría 2, de 200 a 499 CD4 o de 14 a 28 recuento linfocitario total. La categoría 3, menos de 200 linfocitos o inferior a 14%. Chicos, tengan en cuenta, muy en cuenta estas clasificaciones, que es la que más se utiliza. Sin embargo, la OMS también tiene para infecciones por VIH confirmadas: estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4. Un acápite que debemos mencionar es que, miren, el estadio 1, si bien es cierto, es sintomático en la linfadenopatía, el estadio 2 es más clínica, el 3 también es más clínica, pero el 4 sí, la mayoría de ellos van a utilizar laboratorio. ¿Por qué? Porque van a ser enfermedades oportunistas, por ejemplo, criptococosis, sarcoma de Kaposi, esta pulmonar, ¿ya? Hay que tener en cuenta esas pequeñas diferencias. Entonces, les dejo esta diapositiva de infecciones oportunistas. Tenemos al Pneumocystis jirovenscis, que es el principal agente patógeno de neumonía en pacientes con VIH, pero pacientes infantiles. Porque el principal patógeno de neumonía en pacientes con VIH sí es el neumococo, porque ahorita como le dan tratamiento y la mayoría manejan bien sus niveles de CD4 y la carga viral, es como una persona que no tuviera VIH, ¿ya? El criptococo neoformas, otra cosa, todas las infecciones oportunistas ya he dicho que se dan cuando hay un conteo menor de CD4 de 200.
El criptococo neoformas, este sí se va a dar cuando está un poquito más bajo, menos de 100. Y la mayoría de los casos se va a manifestar como una meningitis, ¿ya? Una meningitis con una cefalea intensa, en cual el paciente refiere que no ha tenido ese dolor nunca y al momento de hacer la punción va a haber un aumento de repente de la viscosidad y de la presión con la que pueda salir el líquido cefalorraquídeo. Luego tenemos otros como el virus de herpes 8 que produce sarcoma Kaposi y el JC que puede producir una leucocefalopatía multifocal progresiva. Entonces, también necesito que ustedes vayan viendo lo que son las definiciones, que es la guía para que puedan trabajar, porque van a trabajar con esa guía, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es una infección aguda por el VIH? ¿Qué es una infección confirmada? Infección aguda por el VIH es aquella infección que ocurre inmediatamente después de la infección por el VIH, para la redundancia, y se va a caracterizar por una alta carga viral y anticuerpos contra el VIH no detectables. En esta etapa se pueden o no presentar síntomas. O sea, si es que nosotros nos queremos ver en el cuadrito, sería esta parte, ¿ya? Alta carga viral y pocos síntomas, ¿ya? Una infección confirmada por VIH, lo que hemos dicho de la infección aguda, pero presenta dos pruebas de tamizaje reactiva, prueba rápida o un ensayo de ELISA para VIH, o una prueba confirmatoria como se puso el blog, ¿ya? Ya vimos, el cero revertor es un niño o niña con dos pruebas de ELISA VIH no reactivas en mayores de 1 año, o una prueba de ELISA VIH con mayores de 18 meses, con al menos un PCR-DNA VIH negativo luego de 4 meses de edad. En los niños, como no hacen anticuerpos, más o menos las pruebas convencionales de ELISA, de quimioluminiscencia, a través de la medición de anticuerpos de VIH, funcionan a través de los 8 meses. Por eso que no es recomendable ese anticuerpo. Pedimos el antígeno P24, o si no, de repente podemos pedir un PCR retrotranscriptasa para este caso de los niños, porque no vamos a esperar 8 meses para saber si tiene o no tiene VIH, pues, ¿no? En la exposición ocasional es cuando ha ocurrido el personal de salud ha tenido algún contacto con su jornada laboral, con tejidos fluidos, con objeto punzocortante. ¿Ok? Hasta acá, ¿todo bien, chicos? Para seguir. Falta poquito, ¿ya? Ya falta poquito, chicos. Entonces, en el diagnóstico debemos tener en cuenta que hay algunas indicaciones. Por ejemplo, si nosotros queremos para un VIH temprano, para un RE recién nacido, un monitoreo de tratamiento barato, porque podemos hacer una prueba de antígeno de P24, pues, ¿no? Que esta generalmente va a ser detectable después de 7 días y es económico. Si de repente nosotros queremos para un VIH en fase aguda, un recién nacido, de una resolución de Western blot que ha salido el resultado indeterminado, sí debemos pedir una prueba cualitativa de ARN y ADN de VIH. Si queremos para prueba de carga viral es mágicamente para un pronóstico, para monitoreo de tratamiento, para ver si el tratamiento va a ir bien o va mal, para ver qué tanto contagia el paciente y para ver cómo está progresando la enfermedad, más no es para pronóstico, ¿ya? Pronóstico de vida, porque sí sirve para pronóstico de monitoreo. Y las pruebas serológicas, obviamente, pues el quimio y ELISA se utiliza más para tamizaje, el Western blot es la confirmatoria de los dos que hemos mencionado. Por ejemplo, el quimio ELISA se puede utilizar lo que es diagnóstico primario, tamizajes, lo que es vigilancia ocupacional, de repente para que el paciente se vaya, el personal de salud se vaya de vacaciones, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es una prueba de tamizaje? La prueba de tamizaje son todas aquellas pruebas que van a determinar o detectar anticuerpos, ¿ya? Por eso que tienen un periodo de ventana más largo, ¿ya? Por ejemplo, las pruebas rápidas, por ejemplo, el ELISA para VIH o quimio, ¿ya?
Sin embargo, en el ELISA sí debemos hacer un acápite porque estas ELISAs han ido evolucionando y actualmente las de cuarta generación pueden detectar pueden detectar algunos antígenos, ¿ya? Como el P24, por ejemplo. Ya ahorita lo vamos a ver. Vemos acá la prueba rápida, como dije, es un tamizaje que va a detectar a través de la sangre capilar, ¿ya? Y que generalmente se utiliza para la detección de anticuerpos. Sin embargo, hay algunos, por ejemplo, que van a detectar, que son de cuarta generación y que detectan anticuerpos y antígenos. Hablamos entonces de primera, segunda, tercera, cuarta generación. La primera generación es estos. Antes solo detectaba la inmunoglobulina G. Segunda generación detectaba proteínas recombinantes, la G también. La tercera ya detectaba la G y la M. Estas dos detectaban, las dos primeras generaciones detectaban al VIH-1. A partir de la tercera generación, aparte de detectar la inmunoglobulina M, también detectaba al serotipo 2. ¿Ya? Y en la cuarta generación ya son péptidos recombinantes que detectan a los dos, a lo que es el más frecuente, que el M, que es de distribución mundial, y el O que está en América, ¿ya? Y le agregan su cachito, que es el antígeno P24, ¿ya? Por eso que les decía que en recién nacidos puede funcionar y es un método barato, ¿ya? Acá está todo lo que les había mencionado en un resumen. Sin embargo, estos también pueden dar falsos positivos, como por ejemplo en las hipergamaglobulinemias, ¿ya? O una equivocación de preanalítica, que obviamente se puede dar falsos positivos y falsos negativos. Por ejemplo, en terapias inmunosupresoras dan falsos negativos, en una difusión de linfocitos B dan falsos negativos, en unas transfusiones múltiples pueden dar falsos positivos, en un periodo de ventana pueden dar falsos negativos, ¿ya? En la seroversión pueden dar falsos negativos. ¿Ya, chicos? O de repente utilizamos uno de primera generación y el paciente está infectado con VIH-2, también puede dar un falso negativo. Acá vamos. Ya. Sí, más allá. Entonces, seguimos. Acá es un resumen de lo que vemos las ELISAs, para que entiendan la diferencia entre primera, segunda, tercera y cuarta generación. Entonces, ¿qué son las pruebas confirmatorias de VIH? Son aquellas pruebas que identifican la presencia de anticuerpos específicos contra el VIH, tal como inmunoelectrotransferencia o Western blot, ¿ya? El IFI, el inmunoblot y el PCR, ¿ya? ¿Ya, chicos? Bueno, acá más que anticuerpos debería ser antígenos, ¿ok? O estructuras propias. ¿Qué es el Western blot? Es un lisado viral en un gel bajo un campo eléctrico que va a detectar todas estas glicoproteínas del virus. 160, 120, 68, 55, 41, 40, 34, 24, 17. Ah, doctor, muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a decir si es positivo o es negativo? Eso es porque vamos a detectar a cuatro tipos de glicoproteínas, ¿ya? 160, 120, la 41 y la 24. Si esas salen positivas, o sea, reactivas, podemos decir, basta que salgan dos para poder decir que es positivo. Pero si sale, por ejemplo, una de las que he mencionado y dos o tres del resto que no he mencionado, podemos decir que es indeterminado. Por eso que si se daban cuenta, acá en esta diapositiva decía la prueba cualitativa de ARN, ADN, VIH sirve para una resolución de Western blot indeterminado. ¿Ok? ¿Qué es la carga viral? La carga viral es el recuento del número de copias replicadas del VIH y se va a informar por copias por mililitros. ¿Cuál se utiliza? La amplificación de RNA por reacción en cadena polimerasa después de haber utilizado una retrotranscriptasa, ¿ya? Y si medimos cuantitativa sería en tiempo real. ¿Para qué nos sirve el monitoreo de la carga viral? Porque este es el marcador principal para la efectividad del tratamiento, ¿ya? Para ver cómo va a ir el tratamiento, más no el paciente, no es un pronóstico de vida, por favor no se confunda, ¿ya? Acá también ya lo había puesto, por si ustedes no, ¿para qué sirven? Pronóstico para monitoreo de tratamiento y infecciosidad. Chicos,
¿Qué más? Ya. La prueba de genotipificación del VIH es la prueba que va a identificar mutaciones del VIH1, como es el más frecuente. ¿Ya? Básicamente esto nos va a servir para saber qué tipo de tratamiento le van a dar y si ha hecho resistencia a los antirretrovirales. ¿Ya? También tenemos la prueba de determinación del alelo B5701, que esto se va a realizar a través de biología molecular, que va a detectar este haplotipo que he mencionado. ¿Por qué? Porque va a estar vinculado a la hipersensibilidad con el abacavir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si le das abacavir a esto, puede ser un cuadro de hipersensibilidad, un shock anafiláctico se muere. ¿Ya? Para que no reciba esto en el carga. Entonces, recuento del linfocito CD4 nos va a medir. Esta medición de linfocitos tiene un marcador. ¿Para qué nos va a servir? Para saber si el paciente puede hacer infecciones y cómo está su estado de inmunosupresión, ya para saber si podemos darle profilaxis de antibióticos o debemos estar monitorizando o ver cómo está, cómo podría ser más susceptible a tener infecciones oportunistas. ¿Ya? ¿Cuándo se consideraría falla virológica? Cuando se presentan una de estas condiciones, cuando no se logra suprimir los niveles de carga viral a menos de 1000 copias por mililitro en los 6 meses después de que se inició carga. ¿Ya? O cuando hay una buena carga viral que al inicio se estaba poniendo indetectable, cuando son menos de 100 copias, ¿ya? Y que después de eso se presenta una lectura de 1000 copias en 2 oportunidades, en un periodo de 4 semanas. Eso significa falla virológica. Entonces, ya. Entonces, resumiendo el diagnóstico, el algoritmo de diagnóstico más utilizado es, ¿qué pasa si tenemos una prueba de tamizaje, una prueba rápida de VIH? Repetimos el VIH. ¿Ok? Si esta vuelve a salir positivo, ya pasamos, a ELISA. Si el ELISA volvió a salir positivo, repetimos con diferente muestra. ¿Ya? O sea, primero repetimos con la misma muestra. Si vuelve a salir positivo, lo llamamos al paciente y le tomamos otra muestra. Si esta última muestra es positiva, lo mandamos a hacer Western blot. ¿Ya? Si este Western blot sale más de 2 antígenos, como ya les había dicho acá, miren, positivo el 2441, el 120, 60, 60, ya es una infección por VIH. Si sale indeterminado, o sea, uno de estos más los no mencionados, ya más el resto de bandas, ¿qué hacemos? Esperamos. Repetimos en un mes, entre 4 o 6 semanas, lo dice la CDS, y le pedimos PCR y P24. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría si al momento de repetir salió positivo? Ah, ya, bacán, tiene. Y si no sale positivo, ¿qué quiere decir? Que hay un antígeno nada más, cualquiera de ellos, pero sale el PCR, el P24 sale negativo, significa que estamos en un periodo de ventana, ¿ya? Y debemos esperar un mes más para repetir el Western blot. Si encontramos un antígeno que no o sea, que primero fue el 24 y sigue siendo 24, y un PCR negativo, podemos decir que de repente que es un no infectado y es un falso positivo por ELISA. Chicos, hay que tener en cuenta eso. ¿Y qué pasaría si saco la ELISA y es negativo? Oye, pero el paciente está con diarrea hace un mes, ha bajado de peso, va a prostíbulos, tiene control de riesgo, hay una alta sospecha clínica. ¿Qué le digo que no tiene? No, pues, si tengo una alta sospecha clínica, probablemente esté en un periodo de ventana, por eso que no lo estoy detectando. ¿Qué le pido? PCR o P24. Si no tengo ninguna sospecha clínica alta, bueno, le digo que no he infectado, pero no tengo la certeza, así que le digo que mejor que se repita en 1 o 2 meses. ¿Ya? Y le hace seguimiento al paciente. ¿Ya chicos? Esto más o menos es el algoritmo que se llega a dar entre un paciente para diagnóstico de VIH. Entonces, ¿qué es la infección confirmada por VIH? Es la persona que presenta 2 o más pruebas tamizaje reactivas, ¿ya?
o una prueba confirmatoria positiva. Y acá vemos algunas indicaciones, por eso que pedíamos las cargas de 4 para poder tener conteos y ver si es que le damos terapia preventiva, qué vacuna no le podemos dar o cuando iniciamos targa. Y eso sería todo la clase. ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, Dime. ¿nos puede pasar sus diapos, por favor? Ah, ya, sí, se la pasó a Joseph, no hay problema. Se la pasó a Joseph. De aquí a un rato. Listo. Chicos, en vista que no hay otra pregunta, ya esta clase es para es de 2 semanas, es de la